Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de neurobiología y psicoactivos, psicodélicos. De hecho, quiero empezar precisamente haciendo una distinción entre psicoactivos y psicodélicos a propósito del error que acabo de pronunciar. Y pues psicoactivos es cualquier sustancia que genera una actividad a nivel del sistema nervioso, como por ejemplo el cigarrillo, el café, son sustancias psicoactivas. El alcohol, sustancias psicodélicas, tiene otra connotación. Inclusive hay una nueva connotación, pues, o no tan nueva, pero sí hay una connotación entre psiquedélicos y psicodélicos, siendo los psicodélicos diferentes tipos de sustancias como el LSD, la psilocibina, el DMT, que generan un efecto en el sistema nervioso, y ese efecto tiene que ver mucho con procesos de alucinación, pero desde una parte más humanista. Se le ha dado la connotación de psiquedélicos a toda sustancia que abre las puertas del alma, haciendo una diferencia con la parte de psicodélicos, donde se habla sobre todo de la mente, de estados alterados de la mente. Hoy hoy tenemos otro invitado, Felipe Tirado. Felipe es un gran amigo mío. Yo lo conocí dando clase en UPB hace más de 10 años ya, y él terminó haciendo su doctorado en salud pública. En ese doctorado, pues ahorita nos va a contar un poquito más como de esa motivación que precisamente veníamos hablando sobre eso. Pero antes de darle la palabra, pues quería retomar como algo de la primera sesión, del primer episodio, y era la pregunta sobre si la experiencia psiquedélica o psicodélica, como se quiera, es susceptible de ser reducida a la explicación neurobiológica. A partir de esta pregunta hemos venido construyendo con diferentes invitados. Han estado Iván, Marcela, que son personas que han trabajado desde las ciencias básicas, y hoy tenemos a alguien que ha trabajado un poco más desde las ciencias sociales, tiene por lo menos esa aproximación que nosotros no tenemos, los que hemos sido formados como desde la parte de ciencias básicas. Entonces la idea de generar un diálogo y una interacción a partir de esto. Entonces, sin más preámbulo, Felipe, bienvenido. Muchas gracias, David. Me alegra saludar pues como a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, te cuento un poquitico como para entrar a esa película que propones como un recorrido. Yo estudié enfermería en la Universidad de Antioquia, luego hice una maestría en epidemiología y tuve como una idea de acercarme a los fenómenos desde la investigación, como con un enfoque muy cuantitativo, a partir del análisis de las causas que generan las enfermedades, que es lo que pretende estudiar la epidemiología, la causa y la distribución de las enfermedades. Me encarreté con el tema de drogas por una persona que conocí en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde aún trabajo, y empecé a estudiar estos asuntos desde un enfoque muy epidemiológico y desde un enfoque muy centrado en la bioestadística. Y en el 2013, pues, como soy profe de investigación, me surge como la idea de empezar a conocer otras formas de entender la realidad. Entonces empiezo mi doctorado en salud pública en la de Antioquia, inicialmente con un tema relacionado con el placer en el consumo de drogas, porque yo consumo cigarrillo y el cigarrillo es una droga. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué si yo conozco todos los riesgos que tiene el uso del tabaco, aún lo sigo consumiendo? Y la respuesta mía estaba enfocada con el placer, porque me gusta y porque me genera bienestar. Entonces empecé a hacer el doctorado como por ese lado. Terminé estudiando otra cosa porque el placer es un asunto que es muy individual, y mi doctorado es en salud pública. Entonces cuando se confronta el asunto personal con el asunto de lo público, digamos, hay un asunto complejo. Entonces me empecé a entrar en otros temas que me interesan mucho, y es el estigma hacia las personas que usan drogas, y pude acercarme a eso desde otro fenómeno distinto y desde las ciencias sociales, para aprender a investigar desde ese lado. Entonces la pregunta que vos hacías, si se puede
Si se puede reducir a una explicación neurobiológica, pues claro que se puede hacer, pero es justamente una explicación reduccionista, como vos mismo lo decís. Y los seres humanos no solamente somos biológicos, somos seres sociales. Y en este orden de ideas, pues tenemos múltiples explicaciones o múltiples formas de entender la realidad. Entonces, desde las ciencias sociales se explican otros métodos diferentes que, aunque tienen un componente subjetivo muy grande, pues también tienen una rigurosidad científica. Entonces empecé a estudiar como el asunto del estigma de las personas que usan drogas desde otros componentes, y hay muchos temas que digamos que, aunque se pueden explicar desde una visión tanto reduccionista desde la biología como desde las ciencias sociales, termina siendo una visión reduccionista. Y el fenómeno de las drogas en general es un fenómeno que no es complejo, sino que es hipercomplejo. Y reducir los fenómenos hipercomplejos a una sola explicación, o a una explicación solamente desde una mirada, pues termina, digamos, transgrediendo un poco lo que se espera con la ciencia, porque con la ciencia no se espera dar respuestas absolutas, sino que se permite es justamente a partir del proceso de falsación y a partir del proceso de construcción de conocimiento, generar respuestas diversas que permitan generar nuevas preguntas para a partir de ahí podernos acercar no solamente a diferentes visiones del mundo para entender los fenómenos, sino también para poder avanzar en el conocimiento, porque lo que permite avanzar en el conocimiento no es el consenso, sino el disenso. Entonces, el poder tener como esas diferentes perspectivas me ha abierto un poco las puertas de conocer un poco más el fenómeno de las drogas desde diferentes puntos de vista y acercarme a él. Y mira que vos mismo lo narrabas ahorita, David, cuando hacías la introducción, y es la diferencia entre drogas, sustancias psicoactivas, medicamentos que también son sustancias psicoactivas, farmacodependencia, dependencia, drogodependencia, psicodélicos, psiquedélicos, que ya trascienden no solamente una explicación biológica o una explicación biológica, sino también una explicación que tiene también un componente espiritual, de una vivencia profunda. Entonces podemos entender estos fenómenos desde múltiples miradas, y ninguna de ellas tiene la razón. Solamente es una forma de acercarse al conocimiento de una manera distinta, y que propone avanzar en el conocimiento a partir del disenso que se genera como en la construcción científica. A mí me llama la atención, varias cosas, Pipe, de lo que decís. En particular, a ver, yo les cuento que estos podcasts se están grabando pues como con una intención, y hay una temática. La del día de hoy es precisamente hablar un poco sobre el estigma. Sin embargo, no hay, lo que quería decir es que no hay pues como tal unos lineamientos previos, sino que es lo que surge en la conversación, ¿cierto? Y en esta conversación en particular veo que pues, me llamó la atención que estabas hablando sobre cómo llegaste, en tu experiencia, cómo llegaste a hacer el doctorado, que era una inquietud más personal. Y muchas veces vemos que dentro del mundo de la academia se persiguen inquietudes que de pronto a veces trascienden un poco lo personal, y se ven como preguntas de investigación que obedecen solamente al quehacer del laboratorio o al quehacer de la vida experimental. Digo desde el laboratorio porque es lo que yo conozco, ¿cierto? Es mi limitado conocimiento de una parte del mundo. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, yo me di cuenta de por qué, o entendí más bien el por qué había estudiado biología, mucho tiempo de haberla estudiado, inclusive después de haber terminado el doctorado. Y yo entiendo la biología como una forma de vida, ¿cierto? No como una ciencia que intenta dar respuestas a la vida, sino que es más bien una forma de vivir, ¿cierto? Y esa forma de vivir pues implica precisamente el estarse cuestionando. Y veo que en ese sentido, por ejemplo, o manteniendo pues como un paralelo, vos también encontraste en la investigación una forma de vivir de cosas que te llamaban la atención. Y
pues ahí como que veo que hay un valor importante, porque nosotros lo que pretendemos hacer, por lo menos en este espacio de divulgación, es compartir un poco esa visión que tenemos desde la parte de la ciencia, y que es una visión que se ha venido transformando desde la ciencia reduccionista hacia una ciencia un poco más ampliada, que incluye, por ejemplo, teorías de complejidad, que reconoce el ser humano en diferentes dimensiones, no solamente, como vos lo mencionabas, no solamente desde el espacio biológico, desde la dimensión biológica, sino también se reconoce como un ser espiritual y como un ser histórico. Yo creo que esa parte de la historia es bien importante. Pues ahí los invito como a escuchar el primer episodio, donde hablo un poco sobre esto y sobre la relación con las sustancias psicoactivas. Pero retomando pues como a lo que vos estabas diciendo, este interés que nos ha traído como por otras perspectivas, otras formas de ver la vida y otras formas de vivir la vida, se converge precisamente en lo que decía en algún momento Jim Morrison cuando decidió ponerle a su grupo de Doors, que era precisamente en apología al poema de Aldous Huxley, de Doors of Perception, y es que hay sustancias que permiten abrir las puertas de la percepción, ¿sí? En este sentido, entonces, se ve como el consumo de sustancias para ciertas personas ha permitido entrar como en otra dimensión y en otra interacción, y lo que pretendemos, insisto, desde esta actividad de divulgación, es tener diferentes aristas, no solamente desde la parte psicoterapéutica, sino también desde la parte de la exploración. Y eso tiene que ver un montón con lo que vos estabas mencionando, pues, de tu tesis doctoral, de la parte de la toma de decisiones, que muchas veces las decisiones se toman a pesar de las consecuencias, sea por la curiosidad o simplemente por el hecho de que algo te puede generar placer, ¿cierto? Entonces, quisiera que habláramos un poquito más sobre esto, sobre el placer, sobre la toma de decisiones, y para entrar pues ya en materia, sobre el estigma. Pues David, ve, hay como varias cosas ahí con lo que vos planteabas. Yo vengo escuchando pues los podcasts que están construyendo ustedes, y en el podcast anterior con Marcela, ella planteaba como algunos asuntos de los psicodélicos, de los psiquedélicos desde la epigenética, y lo planteaba con asuntos relacionados con los trastornos mentales y cómo los psiquedélicos pueden ayudar a mejorar alguna condición mental de las personas, que fueron algunos temas que también tocaste incluso con Iván en el segundo podcast que mencionaban sobre asuntos de la complejidad. Y como vos mismo lo decías, la biología, como la entendés como una forma de vida, pues hombre, entender esto como una forma de vida implica también que a pesar de que hay relaciones biológicas y que se podrían explicar, digamos, desde el concepto básico que yo podría tener de biología, que quizás no sea un asunto tan trascendental como una forma de vida, sino que sea como una explicación biológica desde lo celular o desde lo microbiológico, desde asuntos pues como más de este terreno. Somos seres sociales. Entonces, cuando Marcela y cuando Iván tocaban temas de asuntos de la salud mental desde los psicodélicos, pues nosotros somos seres sociales. Y el poder acceder, por ejemplo, a una terapia con psiquedélicos está marcado no solamente por los asuntos que puedan, digamos, explicarse desde la biología, y que pueden haber cambios a nivel celular o cambios a nivel biológico que te permitan superar una enfermedad o que te permitan hacerla más llevadera, sino que hay asuntos sociales que están implícitos allí. Porque cuando pensamos en un asunto de si puedo ir a una terapia con psicodélicos, necesariamente tengo que pensar en posiciones de privilegio. No todo el mundo tiene la capacidad económica para pagar
una terapia de estas. Entonces, en algunos territorios es complejo. Si vos miras esto desde un asunto de salud pública en Colombia, las personas que pueden acceder a un tratamiento para una dependencia de drogas, estos lugares están, digamos, centralizados en las ciudades más importantes del país, pero las personas que no tienen acceso a eso terminan accediendo a cualquier tipo de terapia. Entonces son terapias en las cuales los pueden agredir, los bañan a las 3 de la mañana, los ponen a vender golosinas. Entonces, a pesar de que hay unas explicaciones biológicas que te pueden decir a vos como si tenés estos miligramos con tanto tiempo y con tantas dosis, podés mejorar, esto es un asunto que está mediado también por asuntos sociales, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a esto con un buen terapeuta formado, con las medicinas psiquedélicas que se utilicen para estos asuntos, porque hay posiciones desiguales de poder. Y lo mismo pasa con el asunto del placer, porque a pesar de que el placer es un asunto que genera un bienestar interno, este bienestar interno puede ser percibido de otras maneras diferentes desde las construcciones sociales que tenemos sobre estos temas. Entonces, vos mirás, por ejemplo, no es lo mismo el consumo de una sustancia desde un asunto, digamos, ancestral, al consumo de una sustancia desde un punto de vista recreativo o desde otros diferentes puntos de vista. Entonces, desde lo ancestral se percibe el consumo de una forma, pero desde lo social de otras maneras. Entonces, el que consume alcohol y que lo hace cada 8 días o que lo hace esporádicamente o habitualmente, porque hay diferentes tipos de consumos, no es lo mismo al que consume una sustancia como la marihuana, que lo hace también esporádicamente o ocasionalmente, pero tiene otras connotaciones sociales diferentes. Y aunque ambas sustancias puedan generar un placer, porque el placer es un asunto individual, no es un asunto público, sino que es un asunto individual, socialmente se percibe de maneras diferentes. Entonces, esto toca algunos asuntos que están relacionados con el tema de hoy, que tiene que ver con el estigma, la estética y la moral. Porque mira que hay una frase que se le suele, digamos, decir que la dijo Friedrich Nietzsche, y es que si vos matás a una cucaracha, sos malo, pero si matás a una mariposa, si matás a una cucaracha, sos un héroe. Disculpa que te interrumpa, que de hecho la tenía aquí pues para preguntarte, porque en un escrito, en algún trabajo pues que estamos haciendo en conjunto, vos lo tenías y dice: a Friedrich Nietzsche se le atribuyó la frase: si matas a una cucaracha eres un héroe, si matas a una mariposa eres malo, la moral tiene criterios estéticos. Claro, y eso está mediado, David, por muchos asuntos que son sociales. Entonces, las drogas no son ni buenas ni malas, porque asignarle una categoría moral a una sustancia inanimada, digamos que es inadecuado. Es como yo decir que los cuchillos son buenos o son malos. Los cuchillos han servido para alimentar poblaciones, para liberar naciones, pero también sirven para atracar a las personas, pero también sirven para abrir una puerta cuando estoy embalado, ¿cierto? Entonces, es una sustancia que es inanimada y el que le asigna la categoría moral soy yo. Y vos mirás la mariposa y la cucaracha y ambas son insectos. Ambas tienen 6 patas, ambas tienen antenas, ambas pueden volar, ambas pueden trepar, ambas pueden caminar, son insectos, pero estéticamente son diferentes. Y con las drogas pasa un asunto similar. Entonces, estéticamente, no solamente estéticamente, sino socialmente, está permitido el uso de ciertas sustancias, como el tabaco y como el alcohol, que son las que más carga de la enfermedad causan y las que más muertes causan, pero socialmente están permitidas y no hay ningún problema con esto. Bueno, con el tabaco sí hay algunos asuntos ahí complejos con el cigarrillo, pero con el alcohol no tanto. Entonces está bien que tomes alcohol y que todos lo celebremos con un alcohol, ya sea asuntos alegres o asuntos tristes. Siempre hay una cerveza o siempre hay algún licor mediando todas esas interacciones sociales. Pero si son otras drogas diferentes, como marihuana, o como psicodélicos, o como cocaína, o como heroína, ya tiene otra carga diferente desde lo social. Y aunque todas pueden generar algunas respuestas biológicas que puedan generar cierto grado de bienestar,
sobre todo cuando, digamos, nos han afectado algunos neurotransmisores que ya implican el paso del bienestar y el placer a la dependencia, es decir, ya no lo hago porque simplemente me siento bien, sino porque necesito consumirla para quitar el dolor o para estas cosas, se dan otras connotaciones que tienen que ver no solamente con lo estético, sino con lo social y con lo moral. Entonces, si vos te tomás unos tragos con tus amigos en tu apartamento, no hay ningún problema. Si la música está bajita hasta ciertas horas, pero si prendes un cigarrillo de marihuana, esto incomoda a los vecinos. Entonces ya te empiezan a mirar como un delincuente o te empiezan a mirar como una persona que es perjudicial para la unidad residencial donde puedas vivir o para el lugar donde habites, pero es un asunto que es estético, porque la marihuana incomoda y el olor incomoda, pero si te estás chutando heroína en tu cuarto o si estás esnifando cocaína, nadie se da cuenta y no pasa nada. Pero a partir de allí asumimos posiciones moralistas frente a las personas por el uso que tienen con las sustancias. Entonces, desde allí configuramos un escenario que es muy amplio y que, como lo decíamos al principio, aunque puede ser explicado de una sola forma, termina siendo reduccionista, porque el fenómeno de las drogas es hipercomplejo y tiene múltiples interpretaciones, ninguna necesariamente es mejor que la otra, sino que son formas de ver el fenómeno. Y a mí me ha gustado mirarlo desde lo social por todas las implicaciones que tiene, no solamente desde el privilegio, sino de asuntos relacionados con la estética, asuntos relacionados con la moral en la toma de decisiones, que fue mi tesis de doctorado, pero también asuntos relacionados con otras categorías, otras interseccionalidades que tienen que ver con género, grupo étnico-racial, porque no es lo mismo vos ver a un grupo de profes que se reúnen a consumir marihuana en una finca y que es un asunto intelectual, a ver un grupo de chicos de cierto color de piel en un barrio de Medellín o en un barrio de cualquier lugar del mundo, en cualquiera de las laderas, consumiendo otro tipo de sustancias. No es lo mismo hablar del consumo de psicodélicos en un ambiente terapéutico, en un ambiente recreativo, hablar de un consumo de heroína, o fentanilo, de otras cosas. Entonces está mediado por múltiples interseccionalidades que están allí. Y mira, una interseccionalidad bacanísima, David, el asunto de género. No es lo mismo un hombre que consume a una mujer que consume, y dependiendo de la sustancia, porque además, si es una mujer, no solamente consume alcohol, sino que además de alcohol también consume cocaína, y además de eso también consume marihuana y otras cosas, pues entonces con ella se vale todo. Y si pasa algo con ella, pues ella se lo buscó por ser una borracha y por ser una drogadicta. Pero si esta mujer además materna, es una gestante, o además tiene hijos, entonces toda la carga social se le viene encima, por lo que implica desde estas construcciones sociales que tenemos de género, que la mujer debe cuidar. Entonces sos mala cuando consumís, porque sos mujer y sos madre, pero si sos hombre no pasa nada. Y si sos una persona trans que habita en las calles, entonces es peor, ¿me entendés? Está mediado por un montón de cosas que obvio tienen explicaciones biológicas, tienen explicaciones que se pueden dar desde el placer individual, pero también tiene otras explicaciones que son estructurales y que son otras formas de entender el fenómeno que son muy bacanas también. Entonces, tener estos espacios en los que podamos conversar de eso, me parece muy bacano por eso, hermano. Sí, pues de hecho es un proceso, la divulgación científica apunta hacia hacer algo de formación, ¿cierto? Y de información, ¿sí? Ahí es muy diferente cuando se informa a cuando se desinforma a través de la manipulación de la verdad, ¿cierto? Y también puede haber gente desinformada porque simplemente no sabe, ¿sí? Y asumen posiciones que son posiciones heredadas culturalmente, pero que no se cuestionan. Y yo creo que un gran problema es empezar a asumir esas posiciones sin cuestionarlas, ¿cierto? Simplemente como aprendidas porque es lo que la escuela nos enseñó. Yo creo que pues la escuela es un producto cultural muy necesario, pero también precisamente como producto cultural
es una actividad humana y está llena de situaciones que en algún momento pueden ser erráticas porque la historia es dinámica, ¿cierto? Y las culturas van cambiando con los tiempos, con las interacciones. En este sentido, entonces, por ejemplo, y eso aplica también para la ciencia, lo que en un momento era cierto, en otro momento puede cambiar totalmente, ¿cierto? Aplica igualmente para la cultura. Nosotros actualmente, cuando digo nosotros, estoy hablando de las personas que estamos interesadas en darle una explicación y en encontrar posibles usos a las sustancias psicoactivas, a los psicodélicos, perdón. Estamos interesados en esto porque también alrededor de los psicoactivos se ha construido un estigma en el cual se ha catalogado dentro del mismo paquete a todas las sustancias. Entonces, de hecho, por ejemplo, el uso peyorativo de la palabra marihuanero hace referencia para la persona que ven que está metiendo algún tipo de sustancia, independiente de lo que sea, ¿cierto? Y si es la misma marihuana o si es otra sustancia, va a ser algo peyorativo. Pues hablar de este marihuanero, generalmente, hace poco creo que fue un concejal que estaba, o un candidato, no me acuerdo, a la alcaldía, que estaba diciendo que a los marihuaneros hay que enseñarles y si no hay que matarlos, ¿cierto? Entonces, bueno, yo también me preguntaba a quién se estaba haciendo referencia. Si la persona, por ejemplo, que se reúne ocasionalmente para fumarse un bareto, si el que fumaba marihuana a diario, si el que necesita la marihuana para asimilar su vida, su día a día, porque no ha podido de pronto asimilarlo sin el tipo de sustancia. Y si eso en sí mismo amerita, si el hacer eso en una u otra situación, es decir, si sea esporádicamente, amerita como acabar con la vida, o inclusive no siendo tan extremo, tan extremistas como la propuesta de esta persona, simplemente denigrarlo, ¿sí? Pues, entrar en una categoría peyorativa, porque utiliza algún tipo de sustancia, ¿cierto? Entonces, me llama la atención también pues eso que mencionabas en relación con la estética, que muchas veces empezamos a categorizar el uso y el consumo de acuerdo al cómo se ve. Actualmente, por ejemplo, en relación con los psicodélicos, hay una moda, hay un boom en términos generales que tiene que ver desde el punto de vista investigativo, también está por el lado del uso recreativo, por ejemplo, en términos de fiestas, en términos de exploración, que se ha animado bastante más después de la pandemia, y por otro lado por el uso terapéutico. Si vemos en cada una de esas perspectivas, hay como grupos de personas que se están aproximando hacia eso. Dentro de la parte psicoterapéutica me ha llamado la atención que hay un grupo de hay unos grupos de personas que empiezan a explorar, empiezan a encontrar de pronto lo que pueden conocer como su verdad, ¿cierto? Pues a ver, yo lo veo ahí algo peligroso por dos razones. Una es porque cuando estas personas empiezan a sentirse iluminadas, es decir, empiezan a sentir la verdad, entendiendo la verdad como un momento de iluminación, yo creo que el problema es cuando se intenta imponer a los otros como esa verdad, es decir, como si esa fuera una verdad universal, ¿cierto? Entonces, se desconoce muchas veces precisamente lo que vos mencionabas y es la historia de vida de cada persona es diferente, tiene un montón de historias diferentes, y ahí en la sociedad empezamos a reconocer un montón de personas con diferentes accesos, por ejemplo, a la información, con acceso inclusive a los niveles de alimentación, a niveles básicos, ¿cierto?, de la formación. Y entonces a lo que iba es que veo que se empieza pues como a categorizar y se empieza a estructurar un grupo de personas en relación al consumo de sustancias, como si ese consumo de sustancias psiquedélicas,
como si las sustancias psicodélicas fueran precisamente lo que mencionaba ahorita, como una puerta para llegar hacia la verdad, ¿cierto? Y pues ahí, por ejemplo, he visto que se empieza a hacer formación inclusive para personas que puedan administrar esta sustancia. La formación creo que se hace es a partir de, en muchos casos, desconozco bien cómo es el proceso, pues hay muchos procesos, pero en los que he podido conocer, sé que hay personas que entran en contacto con la sustancia y a partir de algunas experiencias empiezan a administrarlo hacia otras, ¿sí? Y pues ahí cuentan de pronto muchas veces con la buena suerte de tener experiencias positivas, pero también creo que es algo peligroso porque estamos hablando de un tema bastante complejo. De hecho, ahorita te quería preguntar por la diferencia entre complejo e hipercomplejo, ¿cierto? Pero pues es un tema bastante complejo el de los estados alterados de conciencia y que hoy en día, a lo que iba era que hoy en día se está convirtiendo en una moda, ¿cierto? Yo creo que estamos en un momento de transición en el cual estamos cambiando la mirada que tenemos hacia cierto tipo de sustancias. Creo que la invitación es a no meterlas todas dentro del mismo paquete, ¿cierto? Saber entender que hay diferencias, por ejemplo, entre la heroína, entre el mismo cigarrillo, entre la cocaína o el LSD o la psilocibina, ¿cierto? Empezar a entender un poco más, creo que es parte del proceso que nosotros tenemos y esta actividad como desde la parte de divulgación científica. David, ve, vos tocas diferentes temas, incluso del mismo tema peligrosidad. Todo eso, digamos, converge en un asunto central que son construcciones sociales. Y es cómo los seres humanos entendemos el asunto de peligroso. Desde el tema de drogas, por ejemplo, se dice, ojalá empieces a consumir drogas después de que tengas 21 años, cuando ya todo tu sistema neurocerebral esté desarrollado, para que las decisiones que estés tomando, digamos, no afecten ese cerebro que viene en crecimiento, cuando lo mencionabas vos en la conversación que tuviste con Marcela. Entonces, si vas a tomar la decisión de hacerlo y experimentar, después de los 21 años, ojalá que los niños no consuman drogas y ojalá que las gestantes no consuman drogas. Eso es lo que siempre se nos dice desde nuestra formación en las áreas de la salud. Sin embargo, vos miras comunidades ancestrales que tienen uso de medicinas sagradas, como ellos lo mencionan, como el peyote, por ejemplo, que le dan a las gestantes de estas medicinas, que si lo miramos en otro contexto son drogas, pueden ser en dosis pequeñas o en dosis altas, justo antes del parto. Entonces, están también, digamos, entre comillas, drogando al niño. Entonces, son interpretaciones. Entonces, yo como decir, en un mundo cultural amplio, que no consuman estos sí y estos no, porque terminarlo diciendo en aspectos socioculturales terminaría siendo un etnocidio cuando yo le digo a estas comunidades peyóticas o a estas comunidades ancestrales, porque no solamente pueden ser peyóticas, vea, no consuma porque es un riesgo. Para ellos, desde su visión del mundo y desde su comprensión espiritual, esto permite que el proceso del parto y del nacimiento sea diferente. Entonces, mira que son interpretaciones diferentes que se hacen. Entonces, también nos habla de un solo consumo. Son múltiples los consumos y son múltiples las relaciones que nosotros como seres humanos tenemos con las sustancias. Yo puedo tener una relación recreativa, puedo tener una relación esporádica, o puedo tener una relación problemática, una relación de dependencia, o puedo tener una relación académica. Estudio estos asuntos, me gusta mirarlos desde diferentes miradas, pero todo es una construcción social. Y el estigma, que es de lo que tocabas, parte de una construcción social, de asuntos que son socialmente valorados como, o considerados dentro de los valores morales como adecuados o no. El estigma tiene múltiples interpretaciones. Los griegos fueron los que empezaron a hablar de eso como las marcas que aparecían en las personas, pero el sociólogo canadiense Irving Goffman, en la década de los 60 terminando, es el que lo empieza a conceptualizar y menciona el estigma como un asunto que parte de una etiqueta negativa que se construye socialmente a partir de esos valores que son aceptados. Entonces, esa etiqueta es lo que vos decías ahorita, marihuanero, drogadicto, cocainómano, lo que sea. ¿Listo? Es una etiqueta que lo marca. Esa marca genera diferencias entre las personas que la tienen y las que no. Y obviamente estas diferencias
son dadas por asuntos de construcciones sociales que se ponen desde quien no tiene la etiqueta hacia quien la tiene. Y esto separa ellos del nosotros, es decir, a los que tienen la marca de los que no. Entonces, si vos sos un marihuanero, o si vos sos un drogadicto, si sos un borracho, cualquier etiqueta peyorativa que le quieras poner, solamente sos eso y nada más. Entonces, si sos un marihuanero, no puedes ser profesor. O si sos un cocainómano, no puedes hacer ciertas cosas. Invisibiliza al sujeto y hay digamos, una relación desigual de poder frente a esto. Pero también está marcado por asuntos estéticos, por lo que hablábamos, por lo que socialmente está permitido y lo que socialmente no. No solamente socialmente desde el ámbito de las construcciones sociales que tenemos, porque posiblemente en comunidades ancestrales esté bien visto el consumo de ciertas sustancias psiquedélicas o psicodélicas, pero el consumo, por ejemplo, de cocaína no. No solamente desde el asunto social, sino también desde el asunto legal, ¿me entendés? Porque legalmente hay unas sustancias que están permitidas y legalmente hay otras sustancias que no lo están. Pero también está marcado por el asunto de esa construcción social que marca patrones estéticos. Y lo estético tiene que ver con esto de lo moral, porque es lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me incomoda y lo que no me incomoda. Entonces, no me incomoda a alguien que esté en su casa con música pasito, tomándose unos tragos un sábado en la noche, pero me incomoda a esa persona que está en su casa escuchando música pasito, fumando marihuana, porque el humo me incomoda. Entonces, a partir de allí se crean separaciones sociales entre estos grupos de personas. Y es un asunto que es estético, pero también pero también es un asunto que es moral y que está mediado por lo que vos decías, acceso a información y un montón de cosas que son estructurales. La estética tiene que ver con la construcción social, lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, lo que me incomoda y lo que no me incomoda. Y en los diferentes tipos de sustancias también hay como categorías. Y esas categorías se presentan separaciones. Entonces, el que consume alcohol dice, sí, yo soy un borracho, pero yo no soy un marihuanero. Y el marihuanero dice como, sí, yo consumo marihuana, pero yo no meto perico, yo no soy un huelengue, eso es otra cosa. Y el que mete perico dice, sí, es que yo meto perico porque yo tengo plata, y eso vale, yo tengo como consumirlo. Pero sacol no, eso es pagamines. Siempre hay separaciones sociales que están dadas a partir de asuntos morales, de lo que yo considero como bien o mal. Yo no, sino que son construcciones sociales, pero el asunto es cuando esas construcciones sociales empiezan a impedir el acceso a la garantía, a los derechos que todos como ciudadanos tenemos, que es un asunto que es importante y que, digamos, está transversalizado por todo esto. Entonces, mira que adentrándome un poquitico como la pregunta que me haces, que es muy, muy difícil de responder, no es un asunto que no solamente es complejo, sino que es hipercomplejo, porque está mediado por múltiples formas o múltiples maneras de entender la realidad. Y lo que yo te decía ahorita es que pensar en Latinoamérica o pensar en un país como Colombia y hablar del uso de drogas en un país como Colombia o en una región como Latinoamérica es sin duda hablar de procesos que producen desigualdad social, porque en términos de no solamente del tratamiento, sino del acceso, David. Entonces, el que consume tusi en los conciertos, que vos, pues los que trabajamos un poquitico en eso, sabemos que eso no es tusi, es un montón de sustancias que están mezcladas. Tiene que ver con un asunto de acceso. ¿Quién puede acceder a eso? Y hay asuntos estéticos, porque ahorita que está en boom el asunto de venga yo le vendo la microdosis, o venga que hay un montón de temas relacionados con los tipos de variedades de hierba que hay, entonces esta tiene tanto porcentaje de sativa, tanto porcentaje de índica, una mezcla de tal cosa, la flor es de tal forma, la resina produce ciertas sustancias. Es un asunto que está mediado por temas estructurales como el acceso, pero de asuntos estéticos. El que te vende esa hierba te dice como, venga, cómpreme esta, que es que esta hierba no está untada de sangre, como la que venden en la plaza. Esta hierba yo la cultivo en mi casa, tengo un cultivo y por eso es que vale más, porque es orgánica y además no está untada de sangre. Entonces cuando usted la compra, usted no está matando a nadie. Es un asunto que es meramente estético, pero también es un asunto que es social, porque si yo no tengo para comprar esa marihuana que el gramo me vale 30.000, sino que me toca comprar el armado que venden en el barrio que vale 2.000, pues accedo a esa. Y lo mismo, el tratamiento con psilocibina,
con hongos, con lo de la fiesta, lo que puedo consumir, en qué fiesta se consumen cosas. Es un asunto que está marcado por temas estéticos, lo que se ve bien y lo que no se ve bien en ciertas fiestas, pero que también está marcado por asuntos, como te decía ahorita, estructurales, género, asuntos étnico-raciales y asuntos de clase social, que también permean incluso el tema de lo que vos llamabas información, porque cómo acceder a una información en un mundo en el que ahorita hay de todo, pero nosotros como académicos tenemos el privilegio de leer en otro idioma, de acceder a papers que están mediados también por asuntos bibliométricos y asuntos muy corruptos desde lo que implica la producción científica, pero tenemos otras formas de acceder a eso, versus el que nace en la selva y en la guerra, o el que está en el barrio, en las laderas de la ciudad, o el que ha tenido la posibilidad de estudiar y acceder a la información de otras maneras diferentes, y más lo que negamos y lo que ocultamos por asuntos también estéticos, de yo no puedo hablar de esto en ciertos escenarios porque es peligroso o porque puedo perder mi trabajo. Entonces mira que son temas que tienen múltiples cosas, cada disciplina puede tener, digamos, como su forma de acercarse a esto, pero termina siendo hipercomplejo porque ninguna tiene respuestas absolutas. Y como te decía ahorita, pensar en el tema de drogas en Latinoamérica es necesariamente pensar en procesos que están mediados por asuntos de clase social, por asuntos de etnia, por asuntos de género. Entonces, son múltiples visiones, y encontrar respuestas sencillas a problemas que no son complejos, sino que son hipercomplejos, termina siendo un asunto que es muy ingenuo, como la respuesta para esto es esta, pues desde tu visión de mundo. Pero los asuntos hipercomplejos no tienen respuestas sencillas. Lo que nos permiten estos espacios es debatir, construir y avanzar en el conocimiento a partir de lo que nosotros llamamos ciencia, que parte de un proceso de indagación, de observación, de un método riguroso, pero que no puede desconocer también las otras formas ancestrales, digamos, vivenciales de las personas frente a las cosas. Veme, ya iba para otra cosa, pero al final se me atravesó cuando estabas hablando, pues, y estabas poniendo ese punto de la ciencia y de los asuntos ancestrales. ¿Vos cómo ves que la ciencia meta las narices en esos asuntos ancestrales? Yo pienso que su trabajo, David, la ciencia busca cuestionar, y como te lo decía ahorita, lo que permite avanzar en el conocimiento no es el consenso, no es que estemos de acuerdo, es justamente el disenso, en yo poner otras formas de pensamiento, otras formas ya sea de medir o de llevar a cabo un proceso que desde el punto de vista científico sea riguroso, ya sea desde lo cuanti o desde lo cual, y por ponerlo en sombrillas muy altas, muy grandes, pero que es el trabajo de la ciencia, que es justamente cuestionar para avanzarlo. Y cada una pues trata de explicar un pedacito de la realidad. Y me parece que es un asunto que es muy chévere, porque también es un tema que tiene que ver con lo que nos apasiona y con lo que nos gusta. Y eso tiene que ver, digamos, también con lo que hablábamos ahorita de por qué mi doctorado para este lado. Pues porque voy a estudiar 5 años algo, tiene que ser algo que me apasione, y es, digamos, como mi plan de vida. Entonces investigo los temas que me gustan, con los que tengo cierta cercanía, con los que me siento más cómodo para hablar, pero yo creo que el ejercicio no es despreciable porque justamente permite conocernos como seres humanos diferentes, y toca muy bien con los temas del estigma, ¿sabes? Porque el estigma es esas marcas negativas que generan diferencias entre ellos y nosotros, y parte de un asunto clave, y es que, por ejemplo, yo no hablo de consumidores ni de drogadictos, aunque he tocado esas palabras acá, que son palabras, como vos bien lo mencionas, peyorativas. Hablamos es de personas que usan drogas, porque resalta el sujeto en la oración. Cuando yo reconozco a la persona como una persona, como un ser humano que tiene, digamos, los mismos derechos y debería tener las mismas garantías en un país como el nuestro, que es un Estado social de derecho laico, pues reconozco al sujeto en la oración y no lo reduzco a una palabra. Y en términos de eso, hay una frase muy bella de Rosa Luxemburgo que es, digamos, una activista feminista muy importante, que dice: por un mundo donde seamos socialmente iguales,
humanamente diferentes y totalmente libres. Porque si en algo somos iguales los seres humanos, es que somos diferentes. Y reconocer esa diferencia es muy bello. Y yo creo que la ciencia muestra esas diferencias. Y ese es su trabajo en términos de generación de conocimiento, hermano. Sí, muy bonita, muy bella la frase. Pipe, nos estamos acercando como a la parte final, pero no quisiera dejar escapar algo que hemos tocado, pero sí quería que nos hablaras un poquito más sobre la toma de decisiones, ¿cierto? Sobre todo porque tu doctorado lo hiciste pues como en relación con eso. Y pues sí sé que has estado trabajando también como con eso en relación con las sustancias psicoactivas. Entonces, de pronto pues como uniéndolo con todo lo que venimos hablando en relación del asunto de la estética, de la moral también un poco, ¿cómo ves ese asunto de la toma de decisiones, por ejemplo, en una persona que decide aceptar, por ejemplo, por primera vez acceder pues como alguna de estas sustancias, algún psiquedélico, o inclusive las personas que no es por primera vez, sino que ya han tenido cierto conocimiento y deciden pues como seguir consumiendo? ¿Qué tenés ahí como de pronto por decir en relación con esto? Ve, mira, desde la toma de decisiones, pues en algún momento de mi tesis, pues, cuando estaba hablando de los temas de placer, traté de mirar esto como desde algo que se llama la psicología hedónica y mirarlo desde muchos asuntos pues como neurobiológicos de las adicciones, ¿cierto? Y se planteaban algunos temas como cuando yo tomo la decisión racional de tomar una sustancia, lo hago porque, digamos, hay como una correlación entre la expectativa que yo tengo que me va a generar la droga o la sustancia que vaya a consumir versus el efecto que yo tengo. Entonces, si yo tengo una expectativa de que eso me va a generar placer y me voy a sentir bien y la consumo y me genera esto, entonces la respuesta es equivalente y en ese orden de ideas puedo tomar la decisión de seguirlo haciendo. Desde el punto de vista, digamos, como más biológico, por llamarlo de alguna forma que quizás no sea muy preciso porque no es mi campo de acción, solamente lo indagué en algún momento cuando investigaba los temas de placer, pero habían otras posiciones que hacían cuando la respuesta que yo espero, como esa decisión que es lo que yo espero, no converge con lo que yo siento, entonces se dice que la decisión es errada. Es decir, cuando yo espero tener un viaje tranquilo, bonito, relajante, pero me mal viajo, entonces yo digo esto no funcionó bien y puedo tomar la decisión de volverlo a hacer o no, y desde el utilitarismo se plantea como que volverlo a hacer sabiendo que no te generó lo que esperabas sería como una decisión errática. Entonces podría tener una decisión desde allí, pero también desde el punto de vista biológico dice como cuando ya vos no lo haces por el placer que te genera, sino que lo haces porque se empiezan a dañar algunos receptores a nivel cerebral o de estas cosas, ya lo empezás a hacer es no por gusto, sino por necesidad, porque tu cuerpo te lo pide, porque algunas cosas en tu cerebro se dejan de funcionar de la manera que deberían funcionar y ya lo tenés que hacer para eso. Entonces, podría tener el asunto de tomas de decisiones una explicación biológica. Desde mi tema de doctorado, yo lo hice con políticos y lo que yo quería saber es si el estigma que hay sobre las personas que usan drogas influye en la toma de decisiones de ellos como políticos. Y lo que yo vi es que, pues, digamos, en resumen de mi tesis de doctorado, es que ellos no estigmatizan a las personas que usan drogas y como las estigmatizan y les llevan bronca, entonces hacen políticas re duras para ellos, sino que ellos socialmente se dieron cuenta que aunque tengan una posición liberal frente al consumo, si hacen políticas liberales frente al consumo, políticas que no sean represivas mejor, la gente no va a votar por ellos porque socialmente las drogas es malas. Entonces, sí, como las drogas son malas y usted hace políticas que no estén dándole duro y que no sean represivas, pues pierdo todo el poder político, nadie va a votar por mí y hasta ahí llegó mi carrera. Entonces, por el temor a ser estigmatizados como promotores del consumo, hacen políticas que sean más represivas
justamente para poder tener como el asunto de la aceptación de las mayorías. Pero también tiene que haber un asunto con privilegios sociales, David, que era lo que hablábamos ahorita, porque está muy bien decir, vale, yo tengo cierto salario, tengo tanta plata y puedo comprar esta droga, o puedo comprar esta sustancia, puedo ir a esta terapia, o puedo ir a tal fiesta donde venden tal cosa, y la decisión la tomo allí mediado por un asunto de una posición de privilegio, porque el privilegio que tengo me permite consultar sobre esas sustancias y tomar una decisión basada en un asunto que podría ser racional. Ok, los efectos que genera estas son estas porque la información que tengo es distinta, y tomo una decisión racional, voy a este lugar que es seguro, es tranquilo, si me malviajo hay un terapeuta que me va a estar acompañando, etcétera, etcétera, pero que es desde una posición de privilegio. Hay personas que las secuestran cuando son niños, trata de personas, y los drogan para que puedan trabajar, para vender su cuerpo. Y eso no es un asunto que está mediado por la decisión, es un asunto que está mediado por una posición de privilegio diferente. Te llevaron, no te llevaron para la guerra. O la persona que habita la calle. Porque mira que muchas veces se dice como, es que terminan en la calle por las drogas, y lo que normalmente ocurre, y nos muestran los estudios sobre eso, es que no terminan en la calle por la droga, terminan en la calle y habitando las calles por situaciones sociales. Y consumen la droga en la calle porque es lo que les ayuda a quitar el frío, el hambre, a vivir. Entonces, ¿es una decisión racional? Pues hombre, posiblemente sí. Entonces, si vos sos una persona trans, pero no es la persona trans que sale en los medios de comunicación, en los programas, en la tele, en las películas, que tiene plata, una persona trans de un barrio marginal de Medellín, que te echan de tu casa porque sos trans, y además de eso sos negro, y además de eso sos pobre. Entonces terminas en la calle y nadie te da trabajo, porque sos trans, porque sos negro, porque sos pobre, porque sos mujer, porque tenés hijos, por un montón de cosas más. Habitas la calle, entonces socialmente te encontrás algo, en la calle te venden 200 pesos de bazuco, y eso te quita el hambre porque es que nadie te da plata, nadie te da trabajo. Entonces mira que el asunto de toma de decisiones también está mediado por posiciones de privilegio, por posiciones sociales. Y ver el tema de drogas desde una posición en la que nosotros estamos, que es una posición de privilegio, pues muestra otros matices diferentes. Y poder acercarse a las personas y entender que las realidades que vive cada persona son múltiples, permite acercarnos a esto de una manera más humana. Y por eso lo que te decía ahorita, pues como lo de la frase de Luxemburgo, socialmente somos diferentes, pero somos iguales. Entonces, trabajamos justamente por eso desde el grupo de investigación, desde las redes que estoy en temas de estigma, y es porque reconozcamos lo bello que hay en la diversidad, que eso es lo que justamente nos hace como valiosos como seres humanos, y digamos como para rematar como eso que planteabas en tema de toma de decisiones, las tomas de decisiones están mediadas por asuntos que pueden ser explicados desde la neurobiología, desde asuntos biológicos, también desde asuntos sociales, desde asuntos de privilegio, desde asuntos de etnia, de clase social, de múltiples explicaciones que convergen para un fenómeno que es, como te digo, hipercomplejo, hermano. Pipe, qué agradable conversación, hombre. Yo que llevo, como les decía, más de 10 años hablando con vos, cada vez pues encuentro un montón de elementos y aprendo en estas conversaciones que son temas de tertulia pues, recurrente entre nosotros. Desafortunadamente, pues se nos está acabando, bueno, quién sabe pues, si desafortunadamente, pero lo cierto es que se nos está acabando el tiempo. Entonces, pues no sé si querás agregar algo para esta parte final. David, nada, yo creo que lo que te decía, reconocernos como seres humanos que somos diferentes es una cosa muy bella, y que hemos aprendido dentro de esto, y que nadie tiene la razón, y que yo no tengo que convencer a nadie. Eso es muy bacano, que eso también lo permite la ciencia. Es que yo estoy hablando justamente por lo que planteaba de pronto Eduardo Galeano cuando le preguntaban qué es investigar. Él decía, cuando yo investigo camino 10 pasos y me devuelvo 9. Entonces, ¿para qué investigás? Porque me gusta caminar. El caminar es muy bonito, y el generar esos espacios, el que ustedes tengan esos espacios masivos, que se pueda llegar a las personas con temas académicos, pero digamos desde una conversación como más cercana, puede ser, digamos, catalogada como más light, pero más cercana, permite mostrar otras perspectivas, y que justamente pues ninguna tiene la razón,
cada persona tomará la decisión, lo que venimos hablando de con qué se engancha, qué estudia más, pues el trabajo de nosotros, generar pues como procesos que permitan la discusión como seres humanos para reconocernos como diferentes. Entonces muchas gracias a vos y a la universidad pues como por estos espacios sociales que son muy importantes, hermano. Me quedo con esa última parte como para mi día a día, incorporándola, y es que se trata de eso, del caminar, no tanto como del llegar, como también lo decía Mojica en algún momento, no es el asunto de llegar a ser libres, no es el asunto del amor como punto de vista final o de la felicidad como punto de llegada, sino que se trata del caminar. Entonces, bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a todos los oyentes. Les invito a estar atentos para nuestro próximo episodio, que tendremos a una persona que trabaja directamente con sustancias psicoactivas, con sustancias psiquedélicas, vuelvo, insisto, con lo de son psicoactivas también, pues, pero sí quisiera como hacer la acotación ahí con la parte de psicodélicas. Entonces, en nuestro próximo episodio estaremos conversando con él y sobre cómo va una sesión de estas. Muchas gracias.